Vamos a ponernos en las manos del Señor, amén. Antes de iniciar, vamos a orar. Y en lo que oramos, ahorita vamos a empezar por el final, ¿no? O sea, voy a explicarles lo último que viene en las hojas para ya entrar directo a lo que es la clase, ¿ok? Pero antes vamos a orar para ponernos en las manos del Señor, amén. Oremos. Dios Padre, damos gracias en esta hermosa tarde porque nos permite estar aquí. Gracias por que has guardado nuestras vidas hasta este momento, porque nos has permitido llegar. Te pedimos que nos ayudes en este tiempo de enseñanza, de clase, a estar atentos a todo lo que podamos aprender, Señor. Ayúdanos porque hay veces que se nos olvidan cosas, a veces batallamos para retener y creemos, Señor, que tú puedes hacer, aún en medio de esa debilidad, un milagro para poder retener lo suficiente, no para presumir conocimiento, sino para adquirirlo, para desarrollar nuestra fe, Señor, y para poder compartir de una manera clara, correcta, a aquellos que están a nuestro alrededor, y para nosotros también aprender y descubrir las maravillas de nuestra fe y de la doctrina que tú nos has dejado en tu palabra, Señor. Ayúdanos a estar receptivos y te pedimos que cualquier distracción que pueda levantarse, ayúdanos a estar fuertes para no caer, no ceder a las distracciones. Señor, si nos llaman un mensaje, ayúdanos a, dependiendo de la situación, a estar firmes en poner atención. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén. Casi le digo, Señor, descompone los celulares, ¿no? Pero bueno. Miren, vámonos hasta la última hoja, donde dice ramas de la teología. Voy a explicar de estas. La semana pasada, la clase no fue tal como una clase, pareció más como una predicación, pero ¿por qué lo hice de esa manera? Porque esta fue la base y el enfoque que íbamos a tener, por decir la actitud que vamos a tener a lo largo del curso. Yo creo que eso quedó bastante claro y la mayoría de nosotros entendemos que pues no todo es conocimiento, ¿verdad? Necesitamos orar, la guía, o sea, todo eso. Entonces, y con la ayuda de Dios, todo esto es posible. No es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad, es completamente también en dependencia de Dios. Entonces, la semana pasada me enfoqué más en esa parte, en tener bien claro nuestro enfoque y nuestra actitud en el estudio. Y ahorita les voy a explicar lo que faltó explicar la semana pasada en cuanto a las ramas de la teología y el curso, cómo va a estar dividido el curso y cómo vamos a estarlo llevando, ¿ok? Entonces vamos a leer ahí, ramas de la teología, dice, la primera es la teología exegética, ¿ok? Sí, dice así, ¿verdad? Es que me estoy quedando ciego. Yo lo voy a leer acá porque acá es la manera en cómo se los dejé acá a ustedes para que lo tuvieran más claros. Ok, bueno, ¿qué es la teología exegética? La definición breve es esta. Busca el significado verdadero de las escrituras, ¿ok? Eso es lo que se fue. ¿Por qué? Bueno, en hermenéutica ya nos han explicado qué significa la palabra exégesis o exegética o exegético, exégesis quiere decir extraer, ¿no? En este caso el significado. En esto se enfoca la teología exegética. Y aquí ya hemos dado enseñanzas, se nos dio el curso se nos dieron las clases de hermenéutica y del método inductivo. Yo les recomiendo que eso lo repase mucho, ese material repáselo mucho porque nos ayuda a hacer más provechoso nuestro estudio y nuestra lectura. ¿Ok? ¿Ok? Un ejemplo es analizar el uso específico de palabras en hebreo o griego en un pasaje bíblico para entender su significado original. Este es el enfoque de la teología exegética, solamente, ¿ok? El significado, extraer el significado. Vamos a la teología histórica. La definición breve es investiga el desarrollo doctrinal a lo largo de la historia de la iglesia. Amén. En pocas palabras, aquí entra lo que es la historia de la iglesia y cómo se ha desarrollado las creencias y cómo se han defendido, etc. Entonces la teología histórica es esto, prácticamente. Por ejemplo, de cada uno puse un ejemplo por si usted quiere investigar o quisiera darse una idea de dónde podemos verlo. En cada una de las diferentes ramas yo les puse un ejemplo. Aquí es estudiar cómo se formulan y evolucionaron los concilios ecuménicos y sus creencias. Aquí nomás quiero hacer un paréntesis rápido. Yo sé que a veces chocamos con la palabra ecumenismo, ¿verdad? O ecuménico, pero quiero decirles algo. El ecumenismo no es tal cual una herejía o algo malo, sino que es el juntarse, lo voy a decir de una manera muy sencilla, para entender y conciliar doctrinas. Pero el problema es que lo resultante de ahí, el resultado de eso, a veces no ha sido bueno.
Pero los primeros concilios, por ejemplo el de Nicea, el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, es donde se postuló el primer credo de la iglesia. Bueno, el credo en conjunto por todas las iglesias de esa época, porque podemos tener un protocredo en las escrituras, hay uno en Timoteo, pero ahorita no vamos a ir ahí. Pero ahí se estableció como de forma unánime lo que la iglesia a nivel universal cree, que es este credo, ¿no? Que Jesús es Dios, ya sabemos, ¿no? Dios de Dios, luz de luz, etc. Pues ahí, eso fue un concilio ecuménico y de ahí salió esto que es muy bueno. Porque luego el problema ¿cuál es? El neoecumenismo o el ecumenismo moderno o los concilios ecuménicos que se dieron ya después de que se consolidó lo que hoy se conoce como la Iglesia Católica Romana, ¿no? Donde ya ellos entraron en el oscurantismo y se metieron cosas, prácticas, ideas que ya estaban completamente rayando en la herejía. Y ahí ya fue donde se distorsionó. Pero no todos los concilios fueron, pues, malos, ¿no? Por decirlo así. Vamos con la teología dogmática. ¿Cuál es la definición breve para esto? Bueno, aquí hay un juego de hojas, hermano, si lo quieres, son 50 pesos. No, aquí estamos. No, ahí está, hermano. Sí, yo aquí traigo sí. No, esto lo estaba usando como guía nomás, pero aquí yo traigo la clase completa. Ok, teología dogmática, bueno, estudia los fundamentos de la fe según los credos de la iglesia. ¿Qué es la diferencia de al pasado? Bueno, fíjense, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, dice, analizar el credo, en este caso de Nicea, para comprender las declaraciones fundamentales sobre la naturaleza de Dios. Pero no solo se han establecido, o no solo existe el credo de Nicea, hay otros credos. Cada denominación o subdenominación tiene su declaración de fe. Y cada quien tiene posturas diferentes respecto a diferentes doctrinas o interpretaciones diferentes de la Biblia, de diferentes doctrinas, y la teología dogmática se especializa o se enfoca en analizar esas creencias, ¿ok? Las examinamos y ya ahí es lo que queda. Más allá de cuál es la inclinación que cada iglesia, cada denominación tiene, y eso es otra parte, eso es otra historia, pero dogmáticamente hablando, la teología dogmática es eso, se enfoca en estudiar los diferentes credos. Hay muchos, no puedo abundar en eso, solamente es un ejemplo breve y una definición breve de esto. Luego vamos con la teología bíblica. Esta sigue el progreso de la verdad a través de los libros de la Biblia. O sea, prácticamente esta podría ser la teología más pura en ese sentido, hablando así un poquito más estricto, porque no le estamos añadiendo nada, estamos dejando que la misma palabra de Dios, la misma Biblia nos predique y nos diga, nos muestre las verdades que están ahí. Claro que tenemos que aprender a leerla, a meditarla, a estudiarla, a interpretarla, pero sobre todo a creerla para poder vivirla, ¿ok? Pero bueno, un ejemplo de esto sería estudiar cómo se presenta y desarrolla la doctrina de la gracia en diferentes libros bíblicos, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Entonces uno puede ver la gracia de Dios desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Hace unos momentos platicaba con un hermano y una buena señal de que estamos progresando en nuestra interpretación de la Biblia y en nuestra comunión con Dios es que podemos ver a Cristo desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Qué significa eso, hermano? Que vamos identificando y Dios nos va mostrando con el Espíritu Santo los tipos de Cristo, aunque no los veamos en otros libros de teología o en material teológico. Dios siempre en diferentes etapas, en diferentes pasajes, en diferentes historias, dejó pasajes de tinte mesiánico, es decir, que apuntaban a lo que sería la obra de Jesús. Cuando usted y yo aprendemos a ver a Cristo desde Génesis hasta el Apocalipsis, es un buen indicador de que estamos creciendo, de que estamos avanzando. Y bueno, aquí no vamos a presumir de conocimiento, simplemente como para que lo podamos tomar en cuenta. En Génesis, en Éxodo, en muchas partes de la historia bíblica, Dios dejó tipos, imágenes de lo que vendría siendo después la vida y obra de Cristo. Y lo que implicaría su sacrificio, todo. No crea que Dios estableció los rituales del Antiguo Testamento nada más porque no había que otro animal ofrecer. En cada ritual hay un simbolismo que apuntaba a la realidad que un día sería Cristo. Amén. Pero bueno, teología bíblica es esto. Y vamos con la teología sistemática. Esta organiza las enseñanzas bíblicas
por temas definidos. Por ejemplo, aquí dice clasificar versículos relacionados, en este caso con la soteriología, bajo el título Doctrina de la Salvación para comprender sistemáticamente las enseñanzas sobre la salvación. ¿Cuál es la diferencia? Que sistemático quiere decir que va a ir ordenando los temas de una manera que podamos tener un cuadro completo de todo lo que la Biblia dice acerca de un solo tema, en este caso de la salvación. Cómo se produce la salvación, el origen, el uso de o los simbolismos o el uso de las palabras que tienen que ver o que se traducen como salvación. Y bueno, todo lo que tenga que ver con la salvación del hombre y el rescate que Dios hace por la humanidad, desde lo primero hasta lo último que se dice, la teología sistemática lo enumera, lo secciona ordenadamente para poderlo aprender todo más completo. Y este curso, si Dios nos permite, es una mezcla entre teología bíblica y teología sistemática y de las demás que van a ver que vimos aquí, porque sería, por decir imposible, no ver ninguna. O sea, todas las vamos a tocar, todas se van a, en ese sentido, de todas estas vamos a estar agarrando. Ahora, estas son las ramas generales. No les puse las otras que son específicas porque estas se pueden ver en un curso ya un poquito más avanzado, una materia de teología 2, pero hay teologías derivadas de estas que combinan dos o más de las que definimos. Por ejemplo, no me voy a dar como 3 ejemplos porque son otras 6 que se han dado y que a lo mejor pues usted puede encontrar por ahí. Pero mire, una sería la teología pastoral. Por ejemplo, esta se deriva de la teología sistemática y la teología exegética y se centra en aplicar las enseñanzas teológicas a situaciones prácticas dentro del ministerio pastoral. O sea, para los pastores, cómo aplicar todas las enseñanzas que la Biblia dice en su vida, pero ya ejerciendo el ministerio de pastor. En este caso, hay consejería. La verdad que los pastores dan consejería y el pastor ya se está quedando calvo ahí de tanto. Pero hay consejería y cómo se debe aconsejar, cómo se debe examinar el caso, si los hermanos que vienen a pedirnos son nuevos o ya tienen tiempo, o etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces la teología pastoral se enfoca en esa parte, en la vida y ejercicio del ministerio pastoral. Acuérdense que la palabra ministerio significa servicio. Amén. Entonces cuando digo ministerio no se imagine un policía, ministerial, no. Servicio, ¿ok? Es lo que quiere decir ministerio. Bueno, está la teología moral, que se basa en la teología dogmática y exegética, aplicando principios éticos y morales derivados de las creencias fundamentales. ¿Ok? Aquí podemos decir que esto nos ayuda a desarrollar o nos ayuda a aprender a tener más claro cómo es una moral cristiana, teológicamente hablando. ¿Okay? Y bueno, la última, esta fíjense, esta no es como que súper sana, no es algo que yo les recomiendo que estén ahí, pero existe porque así se ha dado la historia últimamente. Esta es muy reciente y las hermanas ahorita van a aplaudir, y es la teología feminista. ¿Qué significa esto? Bueno, esta surge como una perspectiva crítica y enriquecedora dentro de diversas ramas teológicas, cuestionando y ampliando las ideas teológicas tradicionales desde una perspectiva de género, en este caso desde la parte del rol de la mujer. Y esto puede aplicarse desde parte también del hombre. El problema con este tipo de teologías ya derivadas, en este caso esta, es que no siempre nos llevan a encontrar contenido sano o a desarrollar o crear contenido sano para las congregaciones. En este caso, la mayoría, ahorita ya sabemos que con el auge que hubo, la última ola que hubo de feminismo, a las mujeres se les ha querido transmitir la idea de que deben ser superiores al hombre, de que deben ser empoderadas. Y bueno, la Biblia dice que hay un valor muy hermoso en que cada uno de nosotros, hombre y mujer, aprenda a ejercer su rol en el matrimonio, en muchas áreas. Entonces, hay una hermosura que la Biblia nos enseña que reflejamos cuando hacemos las cosas tal cual como Dios nos dice. El mundo no puede decirnos cuánto valemos, hermanos. El mundo no sabe cuánto valemos. El mundo no entiende eso. Es por eso que, pues, ahí tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos. Bueno, pero esos serían algunos ejemplos, porque hay otras. Está la teología interreligiosa, teología de la liberación, teología ecológica, bueno, en fin. Entonces, que son derivadas de las generales que vimos al principio.
Pero bueno, estas no las vamos a ver aquí en este curso porque ya sería algo más específico. ¿Me explico? Más especialista en algo. Entonces esto lo vamos a ver más general aquí. Ahora vamos con el curso, de qué consiste o de qué va este curso de teología. Vamos a ver los objetivos, ¿ok? Fíjense, ¿cuáles son los? Vamos aquí, nada más, yo puse 5 en los que nos vamos a estar enfocados en este curso. Quiero decir algo a manera de fundamento, es que creo que ya tenemos claro, por eso di la semana pasada, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Y la guía de su espíritu, la semana pasada dimos la clase que se dio para asentar completamente el cimiento de nuestra actitud del resto del curso. Aunado a eso y sobre ese fundamento, vamos a edificar estos objetivos del curso. El número 1 es adquirir conocimiento básico de los temas más elementales de la teología, entendiendo que el conocimiento no lo es todo, ¿verdad? El número 2, el alumno será capaz de diferenciar, es decir, nosotros, las diferentes ramas de estudio de teología impartidas en este curso, ¿okay? Vamos a poder diferenciarlas cuando estemos leyendo un libro, cuando estemos leyendo la Biblia, o un libro que sea netamente contenido teológico. Esta es teología exegética, o esto es teología, o bueno, esto es soteriología, esto es martología, o aquí está hablando ya, esto es antropología bíblica, lo vamos a diferenciar. Este es uno de los objetivos. Desarrollar un método de estudio, número 3, a medida que avance en las clases, ¿ok? Que sea más provechoso a nivel personal. ¿Por qué no general? Porque cada uno pues tenemos perfiles diferentes, cada uno tenemos capacidades diferentes y pues bueno, yo no puedo no podemos exigir en ese sentido un estándar general porque Dios a cada uno nos dio, hay cosas que yo puedo aprender más lento que alguien puede aprender más rápido. A mí me puede costar más trabajo aprenderme diferenciar entre una y otra palabra, pero a alguien no. Entonces, a medida que vayamos a avanzar este curso, yo les voy a dar herramientas, lo que les sirva, tómenlo, lo que se les complique, pues a lo mejor no tanto, para que podamos desarrollar un método de estudio más provechoso a nivel personal. Y ya lo demás, Dios se encarga de ayudarnos. Amén. Y bueno, pues ustedes saben que cuentan con todo mi apoyo, alguna duda, lo que sea, estamos a la orden. No me llame a las 3 de la mañana porque el celular está en modo silencio y no voy a contestar, pero pues estamos a la orden, ¿verdad? Bueno, número 4, estar capacitados en las diferentes ramas de estudio para afirmar y desarrollar nuestra fe en Dios, en el Dios verdadero, y no caer ante los engaños de exposiciones tergiversadas de la Biblia. Este curso también vamos a buscar, con la ayuda de Dios, que pues no nos vayamos con el canto de la sirena, ¿verdad? Como lo decimos. Que podamos tener un conocimiento lo suficientemente básico y claro de lo que vamos a estar enseñando aquí, de estas diferentes doctrinas, para cuando escuchemos algo que no se encuadre a lo que la Biblia enseña, pues mejor no lo escuchemos. O que por lo menos tengamos la madurez de decir, bueno, Señor, yo creo que aquí esto no me edifica, pues mejor me pongo a leer tu palabra, no que ando viendo ahí los podcasts. Y número 5, tener un conocimiento sano de las doctrinas fundamentales para compartir el Evangelio, siendo fieles a las Escrituras. Porque ¿de qué nos va a servir mucho conocimiento si al final pues siempre andamos ahí quedando mal, peleándonos, agarrándonos? No, sino que lo que buscamos es poder aprovechar las oportunidades que Dios nos presente para compartir su evangelio de una manera sana y clara. No vamos a buscar siempre ganar, discusiones, debates, etcétera. No, miren, ¿cuántos les han ido a tocar la puerta a nuestros colegas, verdad, los fines de semana que presentan el reino de Yahweh, de Jehová? Miren, un día a lo mejor puede ser que usted, pues pásele, vamos a platicar. Y no sé, quién sabe, en ese momento Dios le da una palabra y puede evangelizar a la persona. No podemos cerrarnos. No, es de allá, pues no, aquí la 13 y allá la 14. Ya no estamos en esos tiempos, ¿verdad? Ya no somos vándalos, somos cristianos, amén. Y bueno, esos serían los 5 objetivos. Si usted de una manera personal quisiera proponerse más, aparte de estos, usted está en todo su derecho, obviamente, y los puede escribir y de una manera personal usted los puede llevar y buscar desarrollar a través de este curso. Ahora, vamos a hablar del plan de estudio rápido para ya entrar a la clase. Vamos a estar dividiendo el plan en trimestres, bueno, más bien en niveles, de que van a durar, cada nivel va a durar un trimestre. Van a ser 4 niveles, amén. El primer nivel se titula Dios se revela, y si Dios permite, va a durar de enero a marzo. ¿Qué vamos a estar aprendiendo? Lo que
vamos a estar iniciando a aprender es la doctrina de las Escrituras, es decir, bibliología. La doctrina de Dios, la teología, y aquí vamos a especializarnos en lo que la Biblia dice acerca de Dios, de su naturaleza y su carácter. Luego la doctrina de los ángeles, la angelología. Derivada de esta está la demonología, que es la que se enfoca en los demonios. Y no la puse aparte porque va dentro de esta misma categoría, porque los ángeles y los demonios son, más bien los demonios son ángeles caídos, son la misma categoría en cuanto a la creación. Entonces, va ahí para que no se sienta como que, hermano, no dijo los demonios. No, tranquilo, aquí va a estar. El nivel 2 se va a titular Dios y el hombre parte 1. Si os permite, esto va a durar de abril a junio y vamos a hablar acerca de la doctrina del hombre, antropología bíblica. Miren, llegando ahí voy a lo mejor, les digo, pero de una vez les adelanto, se llama antropología bíblica, no antropología secas, porque antropología secas queda ambiguo, es decir, no queda claro porque hay antropología histórica. Usted va a un museo de antropología y ¿qué es lo que mira? No mira rollos de la Biblia con nombres dibujados. Usted mira el Homo sapiens, ya saben, ¿no? Todo eso, la historia de cómo las civilizaciones, los sumerios, etc. La antropología, esta histórica, arqueológica, se enfoca en la historia del hombre, en sus civilizaciones, desarrollo y todo eso. Pero la antropología bíblica es la doctrina que nos enseña acerca de la naturaleza, de la condición de los seres humanos desde la perspectiva de Dios. Esa es la diferencia. ¿Ven? Entonces, esta es antropología bíblica. Doctrina del pecado es la martirología, donde vamos a hablar ya lo mismo acerca de origen, causa y efectos del pecado y demás, si Dios permite. La doctrina de Cristo, que es la cristología. Específicamente vamos a hablar solamente de la figura de Jesús, de Cristo y lo que se cumple en él, ¿no? Y vamos después ahí al nivel 3, Dios y el hombre parte 2, y aquí vamos a hablar acerca de la doctrina de la expiación. Este título, entre paréntesis, como tal, no existe, hermanos, por eso le puse un asterisco. Este término es, por decirlo así, lo vamos a usar de una manera interna, es un neologismo, o sea, una palabra que solamente vamos a utilizar aquí de manera local. Le puse hilasteriología porque la palabra que la Biblia del griego traduce como expiación es hilasterion, de ahí el nombre. Pero no existe, si usted lee un libro no va a encontrar libros de histeriología porque no hay, hermano, me engañó, no. O sea, le estoy diciendo aquí porque para darle un nombre nada más, si usted lo podemos categorizar más sencillo. Y está la doctrina de la salvación, que es la soteriología, de soter, de salvar. Doctrina del Espíritu Santo, que es la neumatología, no es la doctrina de las llantas, es la doctrina del Espíritu Santo. Y el nivel 4 es la iglesia y el final de los tiempos. Si os permite, esto va a durar de octubre a diciembre y aquí vamos a hablar de la iglesia, la doctrina de la iglesia, que es eclesiología, porque la palabra iglesia viene del griego eclesia, y la doctrina de los acontecimientos finales, que es la escatología. Y esto es lo que vamos a estar, si Dios permite, aprendiendo de manera básica, elemental, sencilla, concisa, para pues afianzar ahí conocimientos, pero sobre todo desarrollar una fe y una teología sana. Amén. Bueno, ahí tiene el curso, y lo que va a consistir, los objetivos y demás. Ahora sí, vamos a iniciar con la clase. Vamos a aprovechar, esto lo dije como a manera de post-introducción, porque la semana pasada no alcancé a decirlos, pero eso es lo que vamos a estar, si Dios permite, estudiando a lo largo del curso. Así que si al final alguna duda, algún comentario, claro, con todo uso, se lo puede guardar, no nos puede decir, amén. Ok, vamos a iniciar de lleno. Mateo 24:35 lo pusimos ahí, esto es la Nueva Traducción Viviente, dice: el cielo y la tierra desaparecerán, fíjense cómo lo vierte esta versión, pero mis palabras no desaparecerán jamás. ¿Ok? Miren, la Biblia nos cuenta la historia de la salvación de Dios para el hombre, para la humanidad, donde en cada etapa se manifiestan su santidad, su amor, su ira, su justicia, su misericordia, su paciencia y su gracia. ¿Qué quiere decir? Que podemos ver toda la naturaleza y todo el carácter de Dios manifestado ahí, a través de la historia y en relación con su creación. Dios no permanece oculto. ¿Cuántos han escuchado mucha gente creer o pensar u opinar que Dios se esconde? Pero no, Dios no se esconde. Pasa todo lo contrario. Dios se revela. Pero, pues bueno, nuestras vidas a veces son demasiado egocéntricas
como para detenernos a contemplar las maravillas de Dios. Pero Dios se revela y nosotros creemos que lo hace también a través de la Biblia, a través de su palabra. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios revelada. Amén. Miren, ¿se acuerdan lo que Pilato le preguntó a Jesús cuando estaba delante de él? ¿Qué es la verdad? ¿Se acuerdan que le dijo esa pregunta? Le preguntó eso. Preguntó y por su tono sugirió que la búsqueda de la verdad pareciera ser vana y sin esperanza. Como si no existiera una manera de encontrarla. Pero miren, si no existiera una guía autorizada para llegar al conocimiento de Dios, el hombre y el mundo estarían verdaderamente perdidos. Y tal vez Pilato tendría razón con esa pregunta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la palabra de Dios, que la Biblia es su palabra revelada, escrita, y ahí podemos, a través de lo que la Biblia nos enseña, podemos conocer a Dios mismo y su carácter y su naturaleza. Desde hace mucho tiempo, dice, existe esta búsqueda de la verdad o de la verdadera sabiduría por parte de los seres humanos. Si usted ha leído un poquito, han existido mucha gente, muchos pensadores, ¿verdad? Filósofos griegos que han intentado aportar, y no dudo que sí hayan aportado mucho a cómo comprender la naturaleza del ser humano, pero están en esa búsqueda de la verdad, o han estado. Y a lo largo de la historia, el hombre ha tratado de conectarse, o más bien reconectarse con lo divino, es decir, con Dios. Lo que ha dado como resultado, siempre lo hemos mencionado, innumerables esfuerzos para volver a tener lo que en un principio se tuvo, y esto fue esta relación perfecta con Dios. Pero con los esfuerzos humanos es imposible llegar ahí. Todos estos esfuerzos no han sido ni serán suficientes para reconciliarnos con Dios, porque esto es algo que solo Dios puede hacer, pero eso no quita la verdad de que la palabra de Dios nos revela su carácter y su naturaleza. Pero bueno, no se necesita caminar a tientas en la duda y el escepticismo. Fíjense, porque existe un libro, las Sagradas Escrituras, la Biblia, la que a veces tenemos ahí, ¿verdad?, a un lado de la Virgencita. La que tenemos ahí arrumbada, toda empolvada a veces, ¿no? O la que tenemos abajo del colchón, donde le metemos los billetes ahí, el ahorro, ¿no? Bueno, o la que tenemos en el centro de la mesa abierta para que espante los espiritillos. Bueno, Dios nos dejó este libro, a través de este libro Dios nos dejó una revelación muy importante, que es su naturaleza. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de sí misma? Bueno, una de las cosas que dice en 2 Timoteo 3:15 es que las Sagradas Escrituras, ¿se acuerdan lo que le dijo Pablo a Timoteo? Te pueden dar la sabiduría para alcanzar salvación, o que te lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Casi nada hace la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar explicando el primer punto, que esta revelación debe ser deseada, o tal revelación debe ser deseada. Miren, el Dios que creó el universo es, ¿verdad?, y debe ser un Dios sabio, ¿verdad?, supremamente inteligente, con una inteligencia más allá de lo que a veces pudiéramos describir o comprender. Y un Dios sabio ciertamente tendría un propósito determinado para sus criaturas, o sea, es decir, no los iba a abandonar a la deriva. Miren, cada ser tiene su propósito divino, o sea, todos tenemos un rol que cumplir. Ignorarlo sería insensato y oponerse a él sería un error. Pero ¿cómo podemos realmente entender cuál es el propósito divino? La historia muestra que las personas llegan a diversas conclusiones, y hay quienes nunca llegan a descubrirla porque lo hacen de la manera equivocada, con las intenciones equivocadas, con las metas equivocadas, con las motivaciones equivocadas. A Dios no desespera que no sepamos todos los secretos del universo. A Él le agrada que le conozcamos y que aprendamos a desarrollar nuestra relación con Él. Porque tomando el principio de la frase de Jesús cuando dijo: ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué nos sirve saber todos los secretos del universo
si Dios no nos puede reconocer como sus hijos? ¿Verdad que no vale de nada? De la misma manera. Y en esta búsqueda de la verdad los seres humanos se han perdido en medio del camino. Toda la humanidad se ha perdido en esta especie de búsqueda. ¿Por qué? Pues es un intento, en un intento por explicarlo todo y entenderlo todo, hemos desarrollado todo un sistema de filosofía y una metodología para estudiar nuestra realidad e intentar comprender cómo funciona todo, pero el problema sigue sin resolverse. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos la revelación, que Dios se nos revele a nuestras vidas. El problema no se resuelve adquiriendo solamente conocimiento. Cualquiera puede adquirir conocimiento, pero ahí no es la solución. La experiencia, fíjense, demuestra que el problema no se puede solucionar solo por el estudio. Al día de hoy, miren, la ciencia y la filosofía han conseguido llegar a conclusiones que no terminan de llenar el vacío en el corazón del ser humano. No sé si han mirado, o bueno, una vez me tocó ver a mí, una publicación de una página que decía, esto es el amor, y era la ecuación química de la reacción que sucede en nuestro cuerpo cuando, entre comillas, estamos enamorados. Ya saben cómo son las ecuaciones químicas, ¿no? Como octavos, hectágonos, digo, todo así medio raro, ¿no? Y decía la página, esto es el amor. Yo, al ver eso, digo, no, eso no es amor. Eso no es amor, porque esa es la descripción de la reacción química que sucede cuando el hombre, las personas, están enamoradas. Pero eso no es el amor. Yo el amor lo conocí, como la canción, ¿no? En la cruz, el verdadero amor. Yo lo pude ver en aquella cruz. Ese es el verdadero amor, en el sacrificio del Señor. No en las letras de Agustín Lara, o no sé cómo se llamaba ese cantante. Al día de hoy, pues entonces los seres humanos intentan convencerse de que así son las cosas. Pero ¿saben algo? La ciencia no lo puede explicar todo. Es una verdad que a muchos no les gusta oír, pero la ciencia no lo puede explicar todo. ¿Sí sabían eso? A la corriente de pensamiento, más que a la creencia, pero también es creencia, de que la ciencia lo puede explicar todo, se le conoce como cientificismo. Eso usted lo puede buscar ahí en el Google. Que cree o postula que la ciencia lo puede explicar todo, y todavía, en una idea más extremista, hay quienes creen que algún día, fíjense, eso sí es fe, hermanos, del tamaño del universo, que algún día la ciencia lo va a poder explicar todo. Pero por la naturaleza del método científico, esto no puede ser posible. Les voy a decir por qué. Porque la ciencia solamente estudia o evalúa el aspecto cuantitativo de las cosas, pero no el aspecto cualitativo. ¿Qué significa eso, hermano? Que la ciencia no puede explicar el sentimiento del amor, la moral. No, eso no lo puede explicar la ciencia. Con la ciencia, para poderlo ver de una manera más sencilla, aprendimos a contar, ¿verdad? ¿Cuántos somos aquí? Unos 10, 15 por los que nos están viendo, ¿no? Pero la ciencia no nos puede decir por qué la mitad vienen enojados. No digo que sí sea, pero es un ejemplo, nada más. ¿Sí o no? La ciencia no nos puede explicar eso. Nos puede decir cuáles son las medidas, ¿verdad?, de un pantalón, pero no puede explicar por qué me gusta más el azul que el negro. Es un ejemplo. Entonces la ciencia solamente nos puede ayudar a entender el mundo de esa manera, a lo que podemos contar, a lo que podemos tocar, a verlo, a comprenderlo, a medirlo, pero no nos puede explicar lo que está más allá de lo material. ¿Me explico? Los sentimientos, las emociones, eso la ciencia no lo puede explicar. Los sabios quizá propugnen sistemas o propongan sistemas filosóficos para llegar a la verdad, pero ningún sistema por completo que sea jamás podrá descubrir la verdad. ¿Por qué? Fíjense lo que dice 1 Corintios 1:21. Esta es la Biblia hispano-latina. Bueno, ahí está se me olvidó cómo se llama. Pero fíjense lo que dice. En efecto, el mundo con su sabiduría sobre Dios no ha llegado a conocer a Dios a través de esa sabiduría. Por eso, Dios ha decidido salvar a los creyentes a través de un mensaje que parece, fíjense cómo dice aquí, absurdo. La Reina Valera lo traduce como la locura de la predicación, a través de la locura de la predicación. Pero es cierto, ¿sí o no?, que al mundo
el mensaje del evangelio no le despierta ningún interés. Como que venir a la iglesia, hermano, pues oye, tú, es un desperdicio. No saben, pues no entienden. Es obviamente completamente normal y natural en los seres humanos. Pero el mensaje del evangelio trae salvación y eso no lo podemos negar. Bueno, y eso está revelado en la Biblia. Miren, las verdades que le dicen al hombre cómo pasar de la tierra al cielo deben ser enviadas del cielo a la tierra. ¿Sí o no? En otras palabras, el hombre necesita una revelación. Y esa revelación, vamos al número 2, debe esperarse. Fíjense, en la naturaleza dice tenemos una revelación de Dios que puede ser comprendida hasta cierto punto por la razón. Pero cuando el hombre está arrojado o esclavizado o encarcelado por el pecado y su alma se halla agobiada, tanto la naturaleza como la razón son imponentes para proporcionar luz y alivio. Es decir, que aunque hay cosas en la naturaleza que nos muestran la firma de Dios o la huella de Dios, aunque sea súper a veces bien, al menos para nosotros como creyentes es bien claro, cuando alguien está esclavizado por el pecado, con su entendimiento entenebrecido, no lo puede contemplar lo suficiente para poder voltear y decir, esto no puede venir del azar. Pero bueno, Dios deja su huella en la creación. Muchos sí lo alcanzan, otros no lo alcanzan a ver. Pero si el hombre fuera más honesto, en este sentido la mayoría de las personas fueran más honestas y utilizaran más la razón, el razonamiento, se darían cuenta de que no podemos negar la evidencia de que todo el orden que hay en la naturaleza ha sido perfectamente diseñado por un creador. Fíjense, voy a leer algunas, no todas, pero voy a leer algunas de las citas que están aquí que les puse y de algunos hombres que, pues bueno, aportaron mucho al campo de la ciencia y a la filosofía, a los avances. Miren, Immanuel Kant, un filósofo, dijo esto: haces bien en fundamentar tu paz y piedad en los evangelios, pues solo en los evangelios se halla la fuente de verdades espirituales después que la razón ha llegado al límite de su investigación en vano. Es decir, que llega un punto en que nuestras capacidades, ¿verdad?, ya se acaban y después sigue Dios. Y nosotros nos cansamos, nos enojamos, pero yo sé que ustedes no se enojan, yo digo los de otras iglesias, pero nos cansamos, nos enojamos, ¿verdad? O a veces no comprendemos muchas cosas, pero lo que a veces en un momento no entendemos, Dios a su manera después nos lo hace entender. Mira, el Señor hace como 500 años no me dijo eso y hasta ahorita le estoy entendiendo. Que tengo que perdonar, que tengo que amar, que tengo que superar esas, con la ayuda de Dios, tengo que dedicarme para poder sanar mi corazón, los traumas del pasado, de la niñez, de la adolescencia, etc. Dios trae todo eso, el alivio verdadero. Muchas veces lo que pasa es que queremos que se aparezca Miguel y Gabriel y nos hagan una danza y Dios nos sane, pero no va a pasar eso, ¿verdad? Esa es la manera de Dios, no es nuestro método. Pero bueno, no es una predicación. Isaac Newton, fíjense que dijo, este hermoso sistema del Sol, planetas y cometas, solo puede proceder del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso. Fíjense. Ahora, estos hombres que estamos citando aquí no precisamente fueron cristianos devotos. Quiero aclarar esto. Solamente que veamos el hecho, no tanto a las personas, el hecho de que gente que por puro razonamiento y sentido común, al observar la naturaleza y a través de estudiar, se dieron cuenta de que creer que todo vino del azar es un mal chiste. Tiene que haber un creador. Fuerzas, no puede ser nada más porque sí. Fíjense lo que dijo Albert Einstein. La ciencia sin religión, estas son palabras obviamente humanas, que no se las vayan a tatuar, no son doctrinas, no son frases. Miren lo que dijo Einstein. La ciencia sin religión está coja, no puede caminar. Y la religión sin ciencia está ciega. Vaya. Y Einstein fue, ya saben, ¿no? El que hizo la bomba atómica. Pero bueno, él propuso la teoría de la relatividad. Bueno, Johannes Kepler, fíjense, otro hombre, no estoy diciendo quiénes fueron y qué hicieron, pero ustedes con el puro nombre pueden buscar quiénes fueron y qué hicieron y sus aportes si les interesa un poquito más. La geometría, decía Kepler,
es Dios mismo, la mente de Dios. Lo que conocemos es una gota y lo que ignoramos es un océano. O sea que apenas estamos agarrándole a la onda cómo está el universo y más o menos, ¿eh? Eso es lo que él decía. Max Planck, la ciencia no puede resolver el último enigma de la naturaleza, porque en última instancia somos parte del misterio que estamos tratando de resolver. Nosotros como seres humanos, hechos a imagen de Dios, somos seres muy complejos. Es decir, que no podemos tomarnos tan a la ligera nuestra vida. Por eso, fíjense, Dios dice que tenemos que amar al prójimo como ¿qué? A uno mismo. No vamos a poder, pero el amor bíblico, no el amor egocéntrico del mundo. No vamos a poder amar a alguien si no nos amamos bíblicamente, sanamente a nosotros mismos. Y no nos vamos a poder amar a nosotros mismos si no amamos a Dios. ¿Ven cómo está conectado todo de una manera bíblica? Es equidistante. O sea, tenemos que amar a Dios. Para poder amar a los demás, tenemos que amarnos. Pero para poder amarnos, tenemos que amar a Dios. Esto es una cadena. Entonces, bueno, pues ya no es una predicación, ¿no? Pero fíjense, Blaise Pascal, este hombre se usa mucho la apuesta de Pascal en los debates. De hecho, la utilizaron el sábado, de manera muy sencilla la explicaron, pero la utilizaron la apuesta de Pascal. Y fíjense lo que él dijo: el silencio eterno de estos espacios infinitos me aterra. O sea, en la ciencia en lo que él se desarrolló. Porque hay muchas cosas, espacios infinitos se refiere a esas cosas que no habían podido explicar en esa época. Le aterraba porque la ciencia llega a ser demasiado teórica que hay cosas que dicen, bueno, esto a lo mejor puede ser así, a lo mejor no. Pero bueno, y él propuso, luego lea la apuesta de Pascal, búsquela después. Fíjense, con esa apuesta, él usó una ley que se llama la ley de la probabilidad y demostró, bueno, pero para el mundo académico, para nosotros no es evidente que por lo menos existen 50% de probabilidades de que Dios existe y que es mejor creer que Dios existe. Pero bueno, el mundo prefiere no creer. Y bueno, Hegel, George Wilhelm Friedrich Hegel, dijo que no quiso otro libro, bueno, se dice que no quiso otro libro en su lecho de muerte más que la Biblia. Dijo que si pudiera prolongar su vida, se dedicaría al estudio de este libro, pues en él había hallado en lo que la razón no podía descubrir. Miren, hermanos, yo no les puedo aquí imponer ninguna idea, ninguna doctrina, y nunca es la actitud cuando nos paramos aquí. Solamente a decirles que no cuando lleguen a ese punto, pero desde un principio, pero sepamos que el único verdadero que puede sanar nuestros corazones es Dios. No son las terapias, no lo digo por un caso específico ni nada, pero Dios lo puede hacer, solamente que hay veces que nos hace falta poquito más creer y tener una fe equilibrada, de que no encapricharnos, de que si Dios no me da algo, pues ya no le voy a servir. Los más afectados somos nosotros, ¿verdad? Yo no les puedo aquí decir, pero pues bueno, cuando he querido hacer las mías o que me he querido salir con la mía, híjole, pues bueno, ¿y para qué les digo? Pero bueno, si como creemos hay un Dios bueno, es razonable esperar que se revele personalmente a las criaturas, y esto ya es usando un poquito el sentido común y la razón. Si creemos que Dios es bueno porque es bueno, creemos que Él es bueno, es completamente razonable o lógico pensar que Él se va a revelar a sus criaturas, y lo hace, ¿sí o no? Por eso estamos aquí. La sabiduría, fíjense, de Dios nos da, esto lo dijo un hombre de apellido Hodges, doctor Hodges, o Hogges, se escribe Hogges, H-O-G-E-S. La sabiduría de Dios nos da la esperanza de que ha organizado todo de manera adecuada y llevará la naturaleza religiosa a una esfera espiritual. La bondad de Dios nos da esperanza de que nos librará de dificultades y protegerá de peligros. Y la justicia de Dios nos da esperanza de que hablará claramente a nuestra conciencia con autoridad. Es decir, a través de su palabra siempre hay algo que podemos aprender, que es una ley de parte de Dios. Fíjense, las leyes de Dios, cuando, ya lo hemos dicho muchas veces, cuando las creemos primeramente y las obedecemos, fíjense, por eso Dios es fiel. Por eso creemos que Dios cumple lo que promete. Porque si hacemos lo que Él nos pide, vamos a obtener los resultados que Él nos promete. No estoy hablando de prosperidad, no estoy hablando de que vamos a ser ricos, no. Sino en nuestro bien espiritual estaremos firmes, saludables. No vamos a dejar que a la primera que nos hagan enojar ya perdamos la salvación. No es como que se pueda perder, sino que no vamos a estar ahí perdiendo los estribos por cualquier cosa,
vamos a estar firmes, pero pues es que hay que apegarnos. Bueno, entonces, ¿qué más? Que esta revelación pues tiene que estar expresada, y en este caso, como vamos a estar estudiando, de forma escrita. Y es razonable pensar que Dios expresara en un libro su mensaje para la humanidad. Es razonable esperar que Dios inspirara a sus siervos para registrar las verdades que no podrían haber sido descubiertas por la razón del hombre. Es por eso que lo que la Biblia escribió en el tiempo que se escribió sigue vigente hasta el día de hoy, porque las leyes de Dios, las verdades de Dios son eternas en ese sentido, nunca caducan. Si Dios dice que perdonar trae alivio, ayer, hoy y mañana, perdonar siempre traerá alivio. Esa es la verdad. Y finalmente es razonable creer que Dios ha preservado en forma providencial a los manuscritos de las Sagradas Escrituras e inspirado a la Iglesia para incluir en el canon solo aquellos libros que tuvieron su origen en la inspiración divina. Y eso es lo que tenemos que creer, hermanos. A la Biblia no le sobran ni le faltan libros. Están los que deben estar. Y eso es la palabra de Dios. Bueno, entonces, la idea de que Dios revele sus escritos, bueno, su naturaleza a través de escritos, pues tiene un fundamento muy fuerte a nivel teológico y pues también a nivel, más que nada bíblico, pero pues bueno, está súper fundamentado. Y aquí les dejé 6 puntos al final, 6 razones que Dios, esto no los voy a leer, solamente voy a leer el puro título, ya usted puede leer la definición, pero de una manera, si usted quisiera explicar la lógica que hay detrás de que Dios dejara o que Dios revelara su carácter en un escrito, en un libro como lo es la Biblia, estos 6 puntos lo pueden presentar de una manera lógica. Esto lo hice a manera de ayudarles. Esto es una herramienta de tinte o de enfoque apologético. No me voy a meter en esa materia porque se la están dando los sábados, pero esto lo podemos usar porque como va de la mano con el estudio de la bibliología, de la composición del canon y lo que vamos a ver más adelante, pero es lógico y completamente razonable que Dios haya revelado su carácter a través de escritos. O sea, porque pues Dios no le dio un iPad a Moisés, ¿verdad? Que le hubiera dado, pues hubiera estado bien padre, ¿no? No le dio una Mac, pues le dio, él mismo escribió en tablas, o sea, él mismo las escribió. Y aquí son 6, miren, comunicación con la humanidad, este es el primero. Bueno, pues creemos que Dios se puede revelar y lo hace, y Dios se comunica con los seres humanos, con los hombres, con las personas. Dios lo hace. Pues ahí está. El otro es, número 2, registro de la revelación divina. Aquí sí lo voy a leer poquito nomás. El uso de escritos o un libro permite registrar y preservar la revelación divina a lo largo del tiempo. Por eso también es otra razón. Y bueno, porque el entendimiento humano es limitado. Porque creemos que Dios es infinitamente complejo y que la mente humana es limitada. Un libro podría ofrecer y ofrece una forma de estructura y adaptada para que las personas comprendan los aspectos del ser divino, su voluntad y enseñanzas. Fíjense. Bueno, y los últimos 3, estos ya si quiere usted leerlos allá en casa más a detalle: guía moral y espiritual. Número 5, consistencia y uniformidad. Y número 6, respuesta a la búsqueda humana de significado. Fíjense, hermanos, esto es una de las cosas que más ha dañado la mente de los seres humanos. La falta de significado, la falta de este sentido de pertenencia. ¿Cómo están ahorita las cosas con las nuevas ideologías que quieren hacerle creer a los jóvenes, a los niños, que pueden ser lo que quieran, pero que al mismo tiempo no tienen que hacer nada? Fíjense lo desorientado que quieren crear, o lo desorientada que quieren crear a la siguiente generación. Y es nuestro deber como cristianos, al menos a nuestra familia, transmitirle a la siguiente generación el evangelio verdadero, completamente gobernado por la palabra de Dios, para que cuando nuestros niños jóvenes se conviertan en adultos, no se dejen llevar por estas corrientes de pensamiento. Y es nuestro trabajo transmitirlas, pero sobre todo vivirla, ¿no? Porque cualquiera le puede decir, no robes, no mientas, pero pues hay que ser ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, hermanos, hasta aquí la clase. Intenté ser lo más conciso y lo más rápido posible, porque abarqué podría decirse que 2 clases: la introducción resumida que les di al principio del curso y los objetivos,
y la manera del plan de estudio que vamos a hacer y lo que es esta clase. Entonces, estas primeras clases que vamos a estar teniendo, yo creo que las primeras 3, vamos a centrarnos en esto, en la doctrina de las Sagradas Escrituras, es decir, en la bibliología. Vamos a hablar de cómo se forma el canon, de la inspiración. Creemos que la palabra de Dios es inspirada, creemos en que es inerrante e infalible, que son 2 cosas que vamos a estar explicando qué quiere decir, entre otras cosas más. Amén. Entonces vamos a orar y... pero al final, bueno, antes de ir, hermano, que ya se había acabado, hermano. No sé, creo que no les puse las preguntas de discusión, ¿verdad? ¿Sí están? Es que aquí yo creo que las borré, fíjense. A ver. Son 2 nomás, ¿verdad? Bueno, miren, la semana pasada dejamos, pero ya está, así que ya no las vamos a alcanzar a hacer, pero a ver si Dios permite la próxima semana, empezando la clase, damos unos 5 minutos o 10 minutos para abordar las preguntas. Y los que quieran participar, pueden participar. Las preguntas no hay respuestas correctas, hermano, en esas preguntas, ¿ok? Esas preguntas usted las puede responder basado en lo que Dios nos ha enseñado y en lo que dijimos de la clase, ¿ok? Y ahí usted puede expresar una respuesta y no vamos a ponerle estrellita a nadie ni orejas de burro, no se asuste. Lo vamos a hacer para todos participar, que todos podemos aprender de todo, ¿sí o no? Todos podemos aportarlos y ese es el fin también de estas clases. ¿Okay? Así que vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y que Dios nos ayude. Amén. Oremos. Dios Padre, gracias damos por tu palabra que es fiel y verdadera, estas palabras que permanecerán y que permanecen, Señor, para siempre. Y todos aquellos que vivan apegados a esas verdades, pues también aquellos que vivan haciendo tu voluntad revelada en tu palabra nos enseña que permanecerán para siempre. Despierta en nosotros esa hambre, ese deseo de poder aprender y descubrir lo increíbles y profundas que son tus verdades que están en tu palabra y dedicarnos a seguir viviendo conforme tú nos enseñas, Señor. Yo oro para que podamos aprovechar estos momentos de clase, llévanos con bien a nuestras casas, ayúdanos siempre a tener claro nuestro compromiso delante de ti. Te pedimos porque este camino de regreso a casa nos lleves con bien a los que van lejos, a los que van cercas. Guárdanos de cualquier accidente, Señor, y cualquier negligencia por parte de nuestras autoridades. Ayúdanos a portarnos de una manera sabia, dignas de los representantes de tu reino que somos. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús y todos juntos decimos...